Luego de un año de espera, por fin podremos presenciar y disfrutar de la Eurocopa correspondiente al año de 2020, en donde la Bundesliga participará con bastantes jugadores, siendo que muchos puede que brillen y se asienten en sus equipos o den el paso a uno nuevo. Bienvenidos a Bundeslocos. Antes que nada, recordemos que los grupos están estructurados de una manera bastante extraña, donde encontramos grupos aburridos en papel y grupos un poco más interesantes, y grupos, digamos, mitad y mitad. Recordemos que el mejor tercero de cada, algunos de los mejores terceros de los grupos van a pasar, lo que da una mayor posibilidad a que ciertos equipos que en teoría no tendrían tanta posibilidad de quedar primero o segundo y de en un torneo convencional avanzar a la siguiente fase, bueno, va a haber bastantes que igual puedan dar la sorpresa en ese sentido y quizás ya en una fase de eliminatoria de octavos dar pelea a un gigante o a un equipo un poco más consolidado y con más reflectores. Y es que el primer grupo que vamos a mencionar es el grupo E, donde están Polonia, España, Eslovaquia y Suecia. Que en papel los favoritos parecerían Polonia y España, no en ese orden, pero Polonia y España. Bueno, tenemos un jugador de Eslovaquia representando por parte de la Bundesliga al Augsburgo, y es el caso de Laszlo Benes, jugador de 23 años, jovencito, 19 partidos, un gol y 2 asistencias en esta temporada. No ha sido una temporada tan brillante, siendo que solo ha jugado el 26% de los minutos posibles. Es un mediocentro zurdo que, bueno, el Augsburgo, si recordamos, quedó como 13avo en este torneo de la Bundesliga. Tuvo estadísticas relativamente buenas en ese sentido, si tomamos en cuenta que no tuvo muchos minutos. Registró un sprint máximo de 32.08 kilómetros por hora, decente para un mediocampista, es una buena velocidad. 11 faltas completadas y es un jugador de 1.81 metros de altura con 64% de entradas exitosas. Es decir, es buen recuperador en ese aspecto. Recordemos, es el Augsburgo, no es un equipo que vaya a destacar bastante. Creo que por ahí podrían darle pelea a Suecia y a Polonia. Quizás complicarle un poquito a España para rascar un empate, pero realmente siento que si va a pasar esta selección, tendría que ser por un buen tercer lugar. Y por ahí que hiciese algo bien las Eslovenes, que nos viene debiendo buenas temporadas, ya desde hace un par de años pintaba para bastante más. Ha faltado, pero creo que en el Augsburgo todavía tiene para empezar a subir un poquito el nivel en 1 o 2 temporadas más. El siguiente jugador es Darko Chorlinov, gran nombre en ese sentido, jugador del Stuttgart y de Macedonia del Norte, que recordemos que hace poco Macedonia del Norte ha tenido un par de buenos partidos. Es un jugador de 1.80, un extremo izquierdo de pie derecho, es decir, suele jugar a perfil cambiado en ese sentido. 20 años y viene del Colonia, llegó del Colonia en enero del 2020, había pasado por las inferiores del Colonia, registrando en total en esta temporada con el Stuttgart 14 partidos con una asistencia y 0 goles, con un sprint máximo de 33.62 kilómetros por hora, siendo pues una velocidad pues ya un poquito buena para un jugador de sus características y de su perfil. El Stuttgart sobre todo yo creo que tendría que empezar a confiar en este hombre, porque recordemos que hizo una buena temporada el Stuttgart en general y puede que pierdan un par de piezas claves. En el caso de Churlinov y de Macedonia del Norte, bueno, se encuentran en el grupo C, donde están Austria, Holanda o los Países Bajos y Ucrania. Es un grupo en papel bastante parejo en ese sentido, si tenemos en cuenta el contexto de la mayoría de equipos. Así que yo creo que por ahí Macedonia del Norte sí podría pasar quizás como segundo, si no es que también como el mejor tercer lugar uno de los mejores terceros lugares. Quedaría bastante ya a la duda de ese formato del tercer lugar, qué equipo pasaría, porque la verdad es que da bastante margen a muchos equipos que en papel, insisto, no llegarían a la fase eliminatoria. Pero ojo con Churlinov, que podría, ¿por qué no?, empezar a tomar importancia con el Stuttgart si hace una buena Euro, si hace al menos 3 partidos buenos con Macedonia del Norte. El siguiente jugador tenemos a Djibril Sow del Eintracht Frankfurt. Ya no es tan joven como acostumbramos nombrar. Normalmente tomamos con jóvenes de 17 a 23 años, típico joven promesa del FIFA. Pero bueno, Djibril Sow del Frankfurt y de la selección suiza tiene 24 años, mide 1.84 y es un mediocentro que fue discreto en ese sentido. No fue el jugador más llamativo del Frankfurt, pero estuvo ahí y fue bastante cumplidor y fue clave para el buen papel del Frankfurt. ¿Por qué?
hizo 28 partidos con 0 goles y 2 asistencias. Sin embargo, jugó el 71% de los minutos posibles jugados, siendo el 74% de las veces titular. Y ojo a esta estadística, 88% de pases completados. Esa es una estadística brutal para un equipo de presión como el Eintracht, y encima con un 72% de entradas exitosas. No es la estadística más alta, pero es una estadística bastante buena para un mediocentro. Entonces, ojito con este jugador, insisto, de Suiza. Por ahí Suiza ha sacado muy buenos jugadores, algunos han quedado de ver y han tenido buenos torneos y luego se apagan y demás. En el caso de Suiza tiene un grupo bastante difícil, creo yo, con Italia, Gales y Turquía. Ya debutó Italia y Turquía. Faltaría ver que al momento de la grabación todavía no se juega el partido de Gales contra Suiza, pero faltaría ver cómo encaja este jugador en este equipo. Insisto, tuvo una gran temporada con el Frankfurt para ser bastante discreta, pero podría sentarse muy bien con el proyecto europeo que tiene el Frankfurt. Después tenemos el caso de Ravi Matondo, jugador de Gales, hablando del grupo donde estaba Gales, y perteneciente al Schalke, que la temporada pasada la pasó, valga la redundancia, cedido en el Stoke City de Inglaterra, donde registró 10 partidos con 1 gol y 0 asistencias. Es un extremo derecho, a pie derecho, perfil natural. Es un jugador bastante joven, que sobre todo yo creo que el Schalke tendría que confiar en este tipo de jugadores, ya que recordemos que no le ha ido muy bien con los fichajes medio improvisados que se han lanzado, y ahora que están en segunda división podrían confiar en un jugador de estas características, de esta relativa experiencia, y si hace una Eurocopa decente en donde, insisto, Gales no sabemos tampoco hasta dónde puede avanzar porque está en un grupo bastante difícil, pero este jugador podría servir, creo yo, que como revulsivo. Creo yo que en el Schalke ya podría tomar un poco más de importancia. Vamos a ver cómo le va en segunda división y si no es que es vendido o algo. Pero sobre todo creo que independientemente, aun si hiciese una gran Eurocopa, una Eurocopa fantástica, siendo que es joven y siendo su contexto, yo me mantendría siendo él en el Schalke o en un equipo de segunda división, porque sinceramente veo difícil que dé el salto a un equipo más grande, a pesar de si hiciese una Eurocopa fantástica donde pasase algo impredecible. Creo yo que el contexto le pide mantenerse en segunda división y, ¿por qué no?, empezar de ahí a mejorar. Finalmente, como menciones honoríficas, antes de pasar al jugador que a mí personalmente más me llama la atención y en el que más esperanzas tengo de que haga una gran Eurocopa y que su equipo dé la sorpresa, bueno, vamos a mencionar a Jude Bellingham de Inglaterra y del Dortmund, que sabemos que llegó para ser clave con el Dortmund en ese medio campo. Sí ha tenido partidos en los que ha sido expulsado y ha tenido muy malos partidos y ha tenido errores y todo, pero recordemos que es joven, que venía del Birmingham City, que venía de la segunda división de Inglaterra, con buenas estadísticas, con temporadas constantes, que en ese sentido no es alguien que dé problemas con las lesiones y demás. De momento Jude Bellingham a mí me parece interesante. Sí tiene difícil asentarse en el medio campo de Inglaterra, con todo lo que tiene Inglaterra, pero podría ser una herramienta muy interesante, siendo que Inglaterra es, no diría la candidata a ganar, pero sí entra en el top 4 o top 5 de favoritos a ganar la Eurocopa y de posibilidades. Después está Marcel Sabitzer, que no es joven, definitivamente no es un jugador joven, pero que con Austria tiene talento. En el Leipzig ha demostrado una gran polivalencia, porque lo hemos visto a veces hasta como de una especie de extremo carrilero, de subir y bajar constantemente. Lo hemos visto por prácticamente todo el medio campo. Con Austria tiene una selección que sí está difícil que haga algo, pero insisto, recordemos que como lo mencionaba con Macedonia, no están en el grupo más difícil, están en un grupo bastante parejo y creo que dependen sobre todo de ellos y que jugadores como Marcel Sabitzer sean la clave y demuestren el nivel que han venido mostrando anteriormente. Después tenemos a Fredrik Jansen del Augsburgo con Finlandia. Finlandia sí en un grupo un poco más difícil, creo yo, para su contexto, porque están contra Bélgica, contra Dinamarca, contra Rusia. Yo creo que van a ser si acaso cuartos o terceros. Dudo mucho que pasen como uno de los mejores terceros, aún si quedasen en ese puesto, pero creo que Fredrik Jansen del Augsburgo podría ser un jugador interesante. Si de repente por ahí vemos el partido en la televisión, ¿por qué no fijarnos en este jugador, ver qué puede hacer? Pasando al siguiente, tenemos a Denis Zakaria. No hay mucho análisis de él, ya lo hemos tocado bastantes veces en el canal. Es un jugador del Gladbach de Suiza,
muy interesante, características fenomenales para el medio campo, suena para bastantes equipos. Es un proyecto muy interesante el que tiene el Gladbach y por qué no que Suiza haga algo interesante, al menos unos 3 partidos interesantes, como lo que habíamos visto en el Mundial de 2014 con una generación completamente diferente, pero creo que tiene algo para llegar a octavos, sí tiene Suiza. Y finalmente Kenan Karaman de Turquía, del Fortuna Düsseldorf de segunda división, pero que creo que por ahí Turquía tampoco tiene una selección con muchas herramientas. Realmente sí tiene buenos nombres, pero quizás no tantos. Entonces Kenan Karaman por ahí como delantero o como extremo podría ser algo interesante de ver. 3 partidos, insisto, tal vez 4. Por ahí podría ser una buena opción para empezar a echarle el ojo, porque el Düsseldorf es un equipo de subir y bajar. Realmente a veces amenaza con clasificar a Bundesliga y a veces no tanto, pero ¿por qué no echarle el ojo? Pero mi favorito personalmente de esta Eurocopa para ponerle el ojo, y es uno de mis favoritos de la Bundesliga, es definitivamente Josip Brekalo, el croata del Wolfsburg, que registró 29 partidos con 7 goles y 3 asistencias, 65% de las veces fue titular, 60% de los minutos posibles jugados, tiene 22 años, es extremo izquierdo con pie derecho, tuvo un expected goals de 3.58 haciendo 7, es decir, el doble, y un 78% de pases completados. Poco que decir de este jugador, es muy habilidoso, es muy importante para el Wolfsburg. Fungió más que nada como revulsivo, sí, pero aún así, para el esquema del Wolfsburg, para las herramientas que tiene, es capaz de liderar perfectamente el ataque de la mano de Wout Weghorst para servirle perfecto, para asociarse. Es un jugador muy interesante. Croacia, si tenía de por sí herramientas en el Mundial pasado para sorprender, creo que con un Josip Brekalo, con la gran temporada que ha tenido, ojito por ahí. También está por ahí Andrej Kramaric, Ante Rebic, que lo habíamos visto pasar por el Eintracht Frankfurt antes de irse al Milan. Croacia tiene una selección muy interesante. Es una selección que no ha envejecido tan bien como se esperaba, pero es en un grupo con República Checa, Inglaterra y Escocia. Yo creo que por ahí sí pueden quedar segundos. Sí, República Checa y Escocia pueden ser sorpresa, pero realmente pareciera que los primeros 2 puestos van a estar más entre Croacia e Inglaterra. Insisto, Josip Brekalo, me gustaría que se quedase en el Wolfsburg, pero con una buena Eurocopa perfectamente puede salir a un equipo de más alto, tanto de la misma Bundes como de otras ligas. Es un jugador con características brutales, es un jugador muy inteligente para lo joven que es, muy habilidoso, muy llamativo, definitivamente tiene todo lo que quieres en un extremo y es capaz de jugar por la otra banda también. Perfectamente puede cambiar de perfil y asociarse muy bien. Insisto, en un esquema 4-5-1, 4-2-3-1, 4-3-3 quizás no tanto, pero en un 4-5-1 sí lo vemos brillar muy bien, que es lo que ha hecho con el Wolfsburg, por ahí incluso en un esquema de 2 delanteros. Pero ojito a este hombre, porque si Croacia hace algo bueno en esta Eurocopa, tengo mis esperanzas en que sea por Josip Brekalo. Eso ha sido todo por el día de hoy. Disfruten la Eurocopa. Se tardó un año en llegar, pero pues digo, la salud es primero, ¿no? Pero parece que tendremos un torneo bastante interesante. Recuerden amar el hermoso fútbol alemán y volverse Bundeslocos.